esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible... Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bienvenidos aquí a Radio Caput y a nuestro relator nauta de este día jueves, anticipándonos al fin de semana que se viene en un día muy movido, pero muy movido sobre todo en materia financiera, ¿no? Dólar y tasas para arriba, ya nos lo anticipaba Fabián Medina en la charla que tuvimos por Zoom el día martes. Un combo que se espiraliza en torno a recesión, aumento del dólar, suba de tasas. Una película que ya hemos visto tantas, pero tantas veces, y que ya sabemos qué final tiene. El mismo final que tuvo el plan de Martínez de Hoz durante la dictadura militar genocida, el mismo final que tuvo la convertibilidad de Cavallo, tal vez con otros tiempos más acotados en este caso, el mismo final que tuvo este dúo dinámico del desastre argentino, Caputo, Sturzenegger, Caputo, en aquel 2018, en aquellos años del gobierno de Macri. Y este es un final aún más apresurado todavía porque si uno aplica las mismas fórmulas, seguramente el final va a ser el mismo. Y eso es lo que estamos viendo. El propio mercado, ese mercado endiosado por esta restauración oligárquica neoliberal con fachada anarcocapitalista, parece que le ha bajado el pulgar al gobierno. Y mientras tanto los medios miran para otro lado, fingen demencia, hablan de las candidaturas testimoniales, como si no hubiese candidaturas testimoniales en La Libertad Avanza. Más claro, echémosle agua, ¿no es cierto? La de Adorni en Capital, candidatura testimonial. La de Guillermo Montenegro en la quinta sección electoral para las elecciones de la provincia de septiembre, otra candidatura testimonial. Parece que las únicas candidaturas testimoniales importantes fueran las del peronismo. Pero claro, hay que distraer la atención, hay que hablar de otra cosa, hay que fingir demencia y hay que hacerle creer a la sociedad que todo marcha sobre ruedas, cuando es todo lo contrario. Pero bueno, tampoco es nuevo esto, ¿no? Teníamos una dictadura que nos decía que éramos derechos y humanos mientras se tiraba gente de los aviones y se torturaba en la ESMA. O sea que también esta sociedad es una sociedad que está acostumbrada muchas veces a fingir demencia. Por eso yo creo que la próxima vez, si nos toca un nuevo turno, ¿qué nos va a tocar? Al campo nacional y popular, la próxima vez la ley de medios es clave, la ley de medios es fundamental. Sin democracia audiovisual, lamentablemente no va a haber democracia plena en la Argentina y seguirán apareciendo estos monstruos. Hoy es Milei, mañana será otro, ¿no? Pero siempre es interesante ver la perspectiva de lo que está pasando en nuestro país a la distancia. Por eso lo hemos convocado una vez más al colega, amigo de la casa, por cierto, además un interesante analista
de los temas que vinculan al deporte, a la política, a la sociedad, lo leemos permanentemente en Página 12. Hoy publicó una muy buena nota al respecto, una muy buena columna, El ojo, los viejos apaleados y el país de purpurina, de Tevez, que recomiendo leerla. Por lo menos yo la consumí con mucha fruición. Pero José Luis Lanao ya está en España y justamente tenemos la posibilidad de recibirlo aquí en nuestros micrófonos. ¿Cómo te va, José Luis? ¿Qué decís? Bienvenido aquí a Radio Caput una vez más. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, querido José Luis, en pleno verano español, no es cierto? Sí, aparte con un verano, bueno, inicialmente muy intenso, con unas temperaturas que consiguieron récords, y ahora a partir del domingo viene una ola de calor también muy, muy fuerte. Mirá vos. ¿Cómo estás viendo la situación a la distancia de lo que está pasando en la Argentina de hoy en día, José Luis? Bueno, es una situación desesperante, se está viviendo un momento político y social de una gravedad tremenda, y creo que hay evidentemente que hay un desgaste enorme por parte del gobierno, y creo que podemos volver a soñar con una recuperación de un gobierno popular y cercano a la gente. Vos sabés que uno sigue también los acontecimientos de lo que está pasando allí en Europa y en España más específicamente, que están cara a nuestros sentimientos, donde hay todo un auge de la derecha, ¿no es cierto?, que en su momento se frenó en la posibilidad de que lleguen al gobierno de España, porque bueno, las autonomías allí juegan un papel muy importante de contrapeso. Lamentablemente en nuestro país no lo tenemos, a pesar de que ayer los gobernadores parecen haberse declarado en rebeldía, donde van a tratar de armar una especie de tercera vía para las elecciones de octubre, pero sabemos que en ese sentido lo que están intentando es subirse el precio de la negociación. Ahora, esta revolución de Milei aquí en la Argentina, revolución entre comillas, ¿no?, revolución conservadora, al mejor estilo de el Reaganomics, allí en España parecería tener muchos hinchas, ¿no? ¿Qué está pasando al respecto, José Luis, con eso? No. En realidad el fenómeno Milei en España es tomado como algo muy grotesco, muy burdo, de un personaje que realmente no merece la pena ni escucharle dos palabras. Perdón, estoy escuchando un retorno que no... Ahí te lo van a mejorar, el eco. Dificulta Claro, el eco. Vamos a tratar de sacarte el eco. Entonces me decías que pasó, sí, que la moda Milei sí pasó allá. No, y entonces, sí, no, en general nunca hubo una moda. Hay un sector evidentemente de la extrema derecha asociada a Vox y una derecha extrema dentro del Partido Popular liderada por Ayuso que cada cierto tiempo le hacen un guiño a Milei, pero no es representativo ni de la sociedad ni aún ni de la gente que vota al Partido Popular, partido de derecha, y se identifica con Milei porque es muy difícil identificarse con un personaje así, ¿no? Independientemente de la ideología que uno pueda tener, es decir, hay políticos en Europa de extrema derecha, pero que tienen otro talante, otra manera de expresarse, de cuidar algunas expresiones, pero bueno, si uno hace un repaso de lo dicho por Milei en organismos internacionales, es indefendible el personaje. Claro. Bueno, a nosotros nos hacen creer otra cosa, ¿no? Nos hacen creer de que este supuesto fenómeno barrial en realidad genera idolatría en el mundo todo, y en realidad vos nos traes, nos bajás a la tierra y nos decís, mirá, en España no deja de ser un personaje grotesco, y a medida que pasa el tiempo se lo ve de ese modo cada vez más. Sin embargo, es muy interesante lo que planteás en tu columna de hoy, José Luis Lanao, allí en Página 12, porque apuntás a un sector de la sociedad que lamentablemente uno quisiera que tenga otra identificación, sobre todo desde el lugar, desde el que provienen los futbolistas. Vos fuiste un gran futbolista,
y sabés que en general el fútbol es una especie de trampolín social para mucha gente, para muchos chicos que provienen, digamos, de la mayor de las humildades. Diego en ese sentido es un claro ejemplo, pero que lamentablemente después cuando llegan al triunfo y se hacen de un dinero, se hacen de un reconocimiento social, después es como que se desclasan, ¿no es cierto? Y lo marcás claramente en Tevez. El otro día lo veíamos aquí también en la Argentina, en una entrevista que le hicieron a Falcioni, que es otro que se identifica con Milei. Pasa mucho con los jugadores de fútbol que han llegado a un lugar de reconocimiento social y de bienestar social, que termina identificados con las ideas de las derechas, ¿no? Y se les llama desclasados, y a veces pareciera que esa es una forma despectiva de llamarlos. ¿Qué análisis haces al respecto? Y que estaba muy interesante en tu columna de hoy, en Página, José Luis. Bueno, es sorprendente lo que está pasando con muchos jugadores respecto al apoyo que ha tenido Milei. Entre otras cosas porque en Argentina siempre se ha intentado separar la política del fútbol, como si el jugador de fútbol no fuera un ciudadano que le afecta las cuestiones políticas y económicas y sociales como cualquier otro ciudadano, ¿no? Pero es cierto que en el jugador de fútbol se da la circunstancia de esa asociación, aunque vengan de un origen humilde, que hay que tener unos principios muy sólidos para entender realmente cuáles son los problemas graves que vive una sociedad o que vive la gente humilde. Y el dinero cambia de forma precipitada la manera de pensar. Es un jugador de fútbol, cuando se embolsa un determinado dinero, empieza a cuestionarse los impuestos, el estado del bienestar, el dinero que va para la educación, para la sanidad. Es un comportamiento individualista que a veces también está potenciado dentro de lo que es el fútbol profesional, pero se pierde toda dimensión de la fragilidad del otro, de la deshumanización del otro, de entender que primero lo mío y que tengo que defender ese patrimonio, ¿no? Y es muy triste porque sí, realmente no encontramos jugadores de cierta trayectoria internacional en estos momentos que tengan un posicionamiento de resistencia, combativo, cercano a la gente, a los desposeídos, a los vulnerables. La contracara de eso podría ser Juan Román Riquelme, que hoy está siendo atacado desde el exitismo del resultado, porque es alguien que se jugó, que se comprometió con el club, con el que ama, que logró sacar del club a todo un sector de derecha que se había adueñado prácticamente de Boca y que había utilizado a Boca como trampolín hacia la política. Evidentemente ahora le están pasando factura a Román cuando los resultados no se dan, José Luis. Sí, desconozco cuál es la ideología real de Riquelme, pero sí es cierto, no sé si se ha encontrado en una situación de enfrentarse a Macri, al sector de derecha fuerte que quería apoderarse de Boca, y él se encontró en una situación de enfrentarse a esa situación y entonces encontrar el apoyo de la gente, de la sociedad, y lo llevó a hacer algunas manifestaciones muy importantes, como por ejemplo que Boca no se privatiza, que el club es de los socios, algo que a mi entender es sumamente importante porque es un tema que muy pocos jugadores y exjugadores o entrenadores o dirigentes hablan tan abiertamente de ello, ¿no? Y fíjate lo que está pasando. Evidentemente sí. Te decía, fíjate lo que está pasando. Sí, te escucho. No, digo que es el personaje que evidentemente es a combatir, ¿no? Claro. Está en el punto de mira. Sí, está en el punto de mira total, ¿no? Quieren destruirlo, porque justamente es un posicionamiento contrario al que podría tener un Carlitos Tevez. Ahora fíjate que también desde el gobierno se está atacando con todo a los clubes,
porque evidentemente fueron los que más resistieron el desembarco de las llamadas sociedades anónimas deportivas y el negocio que eso significa. Entonces ahora les han aumentado la alicuota de lo que tienen que pagar en el sistema previsional. Y, por ejemplo, River, que acaba de vender a Mastantuono en 45 millones de euros o de dólares, resulta que ahora tiene que pagar casi 15 de impuestos que le está cobrando el gobierno por esa transferencia. Cuando justamente le bajan los impuestos al campo, se los suben a los clubes, ¿no? Vaya paradoja, José Luis. Sí, es una manera de estrangular un modelo de clubes tan representativo en Argentina a través de los socios, la decisión de los socios sobre las decisiones importantes de los clubes y ese embiste neoliberal en base a la privatización del fútbol argentino que todos los días da un pasito más hacia adelante. Veremos hasta dónde podemos resistir, pero uno cree que hay más traidores dentro que fuera del fútbol argentino, por lo cual tal vez en algún momento debamos sufrir el mismo modelo que se está viviendo en Europa con la llegada de magnates multimillonarios, fondos de inversión, fondos de cobertura que se apoderan de los clubes y dejan totalmente al margen al asociado. Vos decís que nunca, o en este caso yo opino, y no sé qué opinarás vos al respecto, por eso te lo pregunto, nunca ha estado más deshumanizado el fútbol que hoy en día, ¿no? Con una FIFA que directamente no les importa lo que opinen los jugadores, los hacen jugar con 45 grados ahí el Mundial de Clubes en Estados Unidos, no les dan vacaciones, los jugadores se quejan a través de su sindicato, el FIPRO, y la FIFA los ataca. Da la sensación de que nunca ha estado más deshumanizado el fútbol que hoy en día, José Luis. Sí, comparto contigo, es decir, digamos que el negocio ha llegado a un punto de tal salvajismo que se han dejado cuestiones humanas, de respeto hacia el propio jugador de fútbol. El fútbol no decide absolutamente nada sobre ningún tipo de intervención en los torneos, en los mundiales, en las ligas, y es realmente el gran protagonista de este espectáculo. Lo del Mundial de Clubes fue un claro ejemplo de llenarse los bolsillos por parte de la FIFA. La FIFA se embolsó 2.700 millones de dólares en un campeonato que prácticamente en Europa no tuvo repercusión, es decir, fue muy bajo. El tema de audiencias, es más, un medio francés ha hecho una encuesta hace poco en la cual preguntaba si los aficionados preferían ser campeón del Mundial de Clubes o de la Champions, y los aficionados siguen prefiriendo ser campeones de la Champions, ¿no? Pero bueno, es parte del modelo que se ha insertado en los últimos 15, 20 años en el fútbol profesional, y creo que vamos en una dirección tan nefasta que próximamente vamos a ver una liga todos los años de tipo mundial de clubes con los equipos más importantes, los más poderosos, y las ligas nacionales cada día van a perder más su protagonista. Claro. Bueno, José Luis, para ir finalizando la charla, que siempre es tan fructífera contigo, a la distancia, ¿no? Cuando vos ves a los viejos apaleados, como los apalean cada miércoles, porque pretenden un poquitito de aumento, ¿no? Con una clase política que lamentablemente en la Argentina parece de amianto, ya no importa lo que le pase al otro. Vivimos en una sociedad tan individualista, tan mezquina, que yo creo que los Tevez no hacen ni más ni menos que reflejar una sociedad deshumanizada como la que tenemos hoy en la Argentina. Alguna vez dijo alguien, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y yo me estoy preguntando si no es este el gobierno que nos merecemos, lamentablemente, como sociedad, los argentinos. ¿Qué opinás desde España, José Luis? Sí, creo que hemos llegado a un tiempo en que hemos dejado de conmovernos. Es decir, realmente nos importa muy poco lo que le pasa al otro, ¿no? Y parte de esa deshumanización que hablas es en parte en la deshumanización de
del otro, del diferente, del que tenemos al lado, del concepto individualista, narcisista y hedonista que nos impone esta sociedad. Es decir, lo que están haciendo los jubilados todos los miércoles de una entereza tremenda, y realmente se podría tener un mayor apoyo por parte de la sociedad, ¿no? Porque si hacemos un cálculo estadístico de jubilados en Argentina, podemos estar en 8 millones imaginemos esa fuerza política, se tomaría conciencia de la necesidad de que pasan los jubilados, ¿no? Creo que es parte de la anestesia de esa sociedad dormida que ve pasar por delante injusticias, cómo nos roban los derechos, cómo nos apalean, cómo nos gasean con gas pimienta y no terminamos de reaccionar, ¿no? Totalmente. José Luis Lanao, un gusto como siempre. Un abrazo grande a la distancia. Gracias igualmente y un placer hablar con vosotros, ¿eh? Como siempre. Gracias, José Luis. José Luis Lanao, desde allí, desde el verano español, charlando con nosotros. Recomiendo mucho la lectura de su columna de hoy en página 12, El ojo, los viejos apaleados y el país de purpurina de Carlos Tevez, de estos desclasados que nos llevan a pensar qué tipo de sociedad hemos construido en la Argentina. Y en ese sentido yo responsabilizo muchísimo a los medios de comunicación, porque esta sociedad deshumanizada, esta sociedad que no se conmueve ante un viejo apaleado y hambriado, y que celebra a los Carlitos Tevez de turno que elogian a los gobiernos, que claro, cuando vos tenés plata, la plata fácil endulza, ¿no? La plata dulce, nada más ni nada menos. Tener dólares hoy para recorrer el mundo y sentirte que sos un potentado, por supuesto que atrae. Ahora, si lo pensaran bien y supieran que en realidad esa plata dulce está sostenida desde el hambre de los jubilados que tienen que pagar la deuda externa con la cual se sostiene esa plata dulce, seguramente el pensamiento sería diferente. A mí me lleva a asimilar esta situación de hoy con lo que pasaba en los tiempos de la dictadura, cuando la dictadura a través de los medios de comunicación te decían que éramos derechos y humanos y que la Argentina y el argentino era una maravilla, y mientras tanto se torturaba, se violaba, se tiraba gente de los aviones, y la sociedad se hacía la desentendida, miraba por otro lado y decía, algo habrán hecho, ¿no? No podemos sacarle la responsabilidad a la sociedad de lo que está pasando en la Argentina, ¿eh? Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿eh? Gobierno de mierda, pueblo de mierda, ¿eh? Pueblo de mierda, gobierno de mierda. Es la asociación directa que hay que hacer. Y también tenemos que preguntar qué responsabilidad tenemos nosotros del campo nacional y popular para que hayamos llegado a este estado de cosas. Y sin lugar a dudas que no fue de la noche a la mañana, fue todo un proceso de deshumanización y deterioro de la sociedad argentina que ha venido con el tiempo. Por eso hoy queríamos recordar, en un día como hoy, a Rodolfo Ortega Peña, que fue asesinado en las calles de Buenos Aires por esta misma puta oligarquía que hoy celebra que se apalee a los jubilados. Ortega Peña era un militante de ley, de los tipos que defendían a rajatabla a nuestro pueblo, a los perseguidos, a los que estaban presos, presentaban los habeas corpus en plena dictadura junto a Eduardo Luis de Balde, y así fue asesinado. Por eso bien vale la pena recordarlo y tenerlo presente, porque como decía Rodolfo Walsh, nos quieren sin héroes, nos quieren sin mártires, nos quieren sin historia, nos quieren sin identidad, que cada lucha empiece de nuevo, y las luchas que nuestro pueblo tiene que librar tienen una historia, tienen mártires, tienen un hilo conductor. Por eso es importante recordar a estos grandes mártires que ha tenido el campo nacional y popular. Uno de ellos, Rodolfo Ortega Peña, que fue asesinado en pleno centro porteño un día como hoy. Rodolfo David Ortega Peña nace el 12 de septiembre de 1935
en el seno de una acomodada y conservadora familia de la burguesía porteña. Con el fin de la adolescencia, aparece la pasión por la filosofía que comparte con su amigo de la infancia y compañero de colegio, Ernesto Laclau. De todos modos, la necesidad de garantizarse estudios que le aseguraran un trabajo lo lleva a anotarse en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires, en 1953. Los años 60 encuentran a Ortega y a su inseparable compañero Eduardo Luis Duhalde en contacto con las recientemente creadas 62 organizaciones peronistas y con el líder de la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Timoteo Bandor. Ambos trabajan como abogados del sindicato en cuestiones legales y laborales. En el contexto de normalización sindical que impulsa el gobierno de Arturo Illia, los conflictos se irán agudizando hasta que, en 1964, los sindicatos lanzan un plan de lucha que contempla acciones en todo el país. Ortega participa como abogado de la CGT en una experiencia que será capital para su formación y para el desarrollo de su acción política futura. Cuando comienza la década del 70, el perfil de Ortega Peña es cada vez más reconocible para la militancia, fundamentalmente por su trabajo como defensor de presos políticos. Causas como el secuestro y posterior asesinato de Aramburu, cometido por los montoneros, y del empresario Oberdán Salustro, consumado por el ERP, lo tienen como defensor de los militantes procesados. Estas causas judiciales en las que Ortega y Duhalde juegan un papel central en el diseño de la estrategia de defensa, también les sirven para liberarse de ese estigma que les habían impuesto en los 60 de ser pichones de Bandor, afirmación que, en 1970, era casi un insulto para un militante revolucionario. En 1971, Ortega Peña participa de la creación de la Asociación Gremial de Abogados, un intento por construir una agrupación que rompiera con el Colegio de Abogados de la República Argentina, históricamente ligado a la Iglesia, al Ejército y a los grandes estudios, y con la Asociación de Abogados, formada por profesionales de clase media. La gremial surge por iniciativa de Ortega Peña, Mario Hernández y Roberto Sinigaglia, que no casualmente serán más tarde asesinados. Pueden pensarse como los antecesores más inmediatos de lo que después serán los abogados defensores de derechos humanos. Bueno, ahí estaba el recuerdo para Rodolfo Ortega Peña, quien fue asesinado un día como hoy, ¿no? Y bien vale el recuerdo porque, lo decimos una vez más, nos quieren sin historia, nos quieren sin mártires, nos quieren sin héroes, quieren que cada lucha empiece de nuevo, y el campo popular tiene una historia de lucha en la que reflejarse para enfrentar momentos como este que estamos viviendo. Pero ¿qué está pasando en la economía, no? En una economía que está bastante movida en el tema financiero. Parece que el mercado, el gran amigo del gobierno, le ha bajado el pulgar al programa de Caputo. Se lo vamos a preguntar a nuestro amigo Juan Valerdi, a quien siempre recurrimos para informarnos y saber de este tipo de cosas. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué decís? Gracias por atenderme. Soy Javier Vicente, aquí en Radio Caput. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Un placer hablar con vos como siempre. Lo mismo para nosotros, porque como decía Jaureche, necesitamos economistas a los que le entendamos las cosas, porque si no le entendés seguro que te está chamullando. Juan, ¿qué está pasando con el dólar, con las tasas? ¿Qué está pasando, Juan? Igual vos me decís eso de Jaureche y yo te digo que Perón decía que la economía es demasiado importante para dejársela a los economistas. Pero bueno, ¿qué está pasando con el dólar? Para mí, el gobierno está tratando de controlarlo, pero al mismo tiempo lo deja correr un poquito para que los que están haciendo carry trade puedan vender sus dólares a 1.300 y pico, y después, si al gobierno le sale bien la que quiere hacer, que es bajarlo a toda costa, recomprar sus dólares, por ejemplo, a 1.200 pesos. Entonces se ganaron el 10% ahí más la tasa, ¿no? Ah, mirá qué lindo negocio están haciendo los muchachos. Algunos de los que hacen el carry trade están apostando que efectivamente le va a salir al gobierno bien y lo van a poder bajar a 1.200 de nuevo al dólar, y otros están diciendo, me parece que se les puede ir al carajo y entonces no voy a recomprar a 1.200, sino con suerte a 1.500 en el medio del quilombo. Entonces, ¿cómo están las apuestas? Bueno, si las apuestas fueran todas
decisivamente en contra del gobierno, el dólar ya estaría bien por arriba de 1.500 mangos y estaríamos en un mundo más complicado en la Argentina. Pero esto no es así. De hecho, la semana pasada aflojó, hoy lo han dejado correr y el gobierno tiene herramientas para, de alguna manera, hipotecar el futuro cercano y lejano y de esa manera bajar el dólar. Puede vender dólar futuro a lo loco, puede subir las tasas de interés mucho más de lo que ya las subió, de hecho lo han hecho otros gobernantes previos. Entonces, digo, no es que el gobierno se quedó sin herramientas, dólares tiene y no, tiene muy poquitos y se los dan con cuentagota, además el FMI y demás, pero yo no descartaría que el Tesoro de Estados Unidos le tire algunos dólares o haga de cuenta que le va a tirar para que los que están dudando todavía dejen de dudar. Ahora, estoy seguro de que el gobierno tiene la sartén por el mango y tampoco estoy seguro de eso. Yo diría que hay 50-50, 50% de probabilidades de que llegue a octubre a las elecciones sin que se le desmadre el dólar. Y 50% de que se le vaya al carajo y entonces no sé a dónde va a terminar Milei, Caputo y compañía, ¿no? Pero eso depende de los mercados, entre comillas, que son, como diría el turco Asís, 5 fascinerosos autodenominados mercados. No, depende de cuestiones también sociales, de cuestiones políticas como la jugada de los gobernadores, de cuánto se le complica a Milei la causa por la criptomoneda que él promovió en Estados Unidos, de la cámara que le hicieron por una interna seguramente de La Libertad Avanza, la cámara que le hicieron al ministro de Justicia, de cuánto los gobernadores se empoderen y digan, listo, es nuestro momento, muchachos, cobrémosle toda la que nos debe este muchacho que nos viene liquidando, ajustando y complicando la vida. Entonces digo, todos esos factores están jugando y el dólar es el síntoma como la fiebre, pero no es el fondo de la cuestión. Claro. Muchos dicen que cuando tasas y dólar van para arriba, la situación se complica. ¿Cuánto se asemeja esto a lo que pasó en aquel 2018 fatídico de Sturzenegger y Caputo? Qué casualidad, los mismos protagonistas, ¿no? ¿Cuánto se asemeja? Desde el punto de vista interno, tenés una sociedad mucho más dividida y una sociedad mucho más dispuesta a no ir a votar en vez de votar en contra de. Eso es una mala noticia. Que haya tanta gente que está dispuesta a darse por vencida y no ir a votar para no votar en contra de este gobierno o a favor de algún otro proyecto de país que claramente no está definido, es un problema grave que en el 18 no lo tenías tan grave como ahora. Y en el 2001 mucho menos. Por otro lado, desde el punto de vista del contexto internacional, Estados Unidos está mucho más desesperado por tener algún, entre comillas, aliado, yo diría algún felpudo, que es la Argentina actual, es un felpudo de Estados Unidos, y ya ves que está confrontando con Brasil, y esa confrontación lleva a que le ponga aranceles en estos días a Brasil especiales, que está enganchado obviamente Brasil con los BRICS, como todos sabemos, y nosotros no entramos a los BRICS porque Milei dijo no entramos. Entonces digo, hay un contexto geopolítico en el cual de alguna manera eso juega a favor de Milei como felpudo de Estados Unidos y en contra de los que traten de plantear opciones, porque por ejemplo Cristina, que es la presidenta del principal partido de oposición, está con prisión domiciliaria. Entonces digo, eso es bastante diferente del 2018. Desde el punto de vista de las herramientas que tiene el gobierno para controlar la economía, el dólar y demás, aparentemente la sociedad está dispuesta a aceptar cosas que no le hubieran aceptado a Macri. Y eso podría estar explicado por la inflación que se desató en los últimos tiempos, entre otros, gracias a Milei, que le dijo a los empresarios, pongan el precio que quieran, acá manda el mercado, y ahí disparó la inflación al 25% en diciembre del 2023, ¿no? Hablando de Cristina, hoy justamente Cristina volvió a publicar un video explicativo desde su lugar de prisión, de injusta prisión, ¿no es cierto? Una vez más hacemos el reclamo aquí por Cristina Libre, y volvió a hablar del tema del dólar y de las tasas, y lo que ella viene sosteniendo, ¿no es cierto?, que faltan dólares y que el gran problema de la Argentina es la economía bimonetaria y frente a ello la escasez de dólares. Sí, yo con el tema de la economía bimonetaria hablé un montón de veces y no estoy de acuerdo en que eso sea el problema, porque la gente que demanda dólares para ahorro en la Argentina tiene que ver con cuestiones de inflación y de tasas de interés, sobre todo de las entidades financieras, que nadie ha tocado la ley de entidades financieras que hizo Martín Eros y que está intacta desde 1976. Claro. Entonces, el primer problema, el ahorro argentino, no hay una posibilidad de que se encamine a algo que sea medianamente seguro y confiable, de que no pierda poder adquisitivo, excepto el dólar. Eso es lo que viene del 76 hasta ahora, es un efecto colateral de la ley de entidades financieras de Martín Eros,
y ahí está intacta. Primer punto. Entonces no es que los argentinos tienen una tara y compran dólares para encanutar. Es un tema de que el que ve la vaca y se quemó con leche, cuando ve la vaca llora. Entonces, no hay una tara. Ahora, vos me decís, entonces los argentinos que compran $200 y los que se llevan 200 palos verdes afuera son lo mismo, como dice Álvarez Agis. No, no son lo mismo. Los empresarios que se llevan 200, 500, 1000 palos verdes al exterior le hacen infinito más daño a la Argentina y han hecho que los dólares escaseen sistemáticamente porque es la fuga de capital. Entonces, cuando a mí me dicen, no, porque tenemos el cuello de botella, porque el crecimiento hace que las inversiones que se pagan en dólares te hagan faltar los dólares, mentira. La fuga de capital es la que te hace faltar dólares. Que en los mejores momentos para los jugadores son 20.000 palos por año y en los peores son 10.000, pero siguen yéndose. Entonces ahí tenés el problema con el dólar. Y hoy obviamente esa fuga está ligada a la timba del carry trade de la potencia. O sea, el mismo ciclo... No es lo mismo el empresario llevándosela que los timberos que entran y salen, ¿no? El mismo ciclo de endeudamiento y fuga que hemos tenido en la Argentina tantas veces, ¿no? Desde 1976 sistemáticamente, porque está dentro de la ley de entidades financieras y las entidades financieras concentradas además y cada vez más están al servicio de eso, viven para eso, facilitan eso además del lavado y otras cosas. Totalmente, totalmente. Ahora, finalmente el gobierno que apelaba al uso de los dólares en el colchón, ¿no? Tus dólares, tu decisión, parece que muy bien esa convocatoria no le fue, ¿no? Bueno, en el blanqueo agarraron bastante plata para tener en cuenta el contexto en el cual la agarraron y que ya el macrismo había metido plata en el blanqueo. Y ahora cuando dijo, en tus dólares haz lo que quieras, no va a pasar tanto, algunos salieron a advertir que no estaba tan claro que fuera fácil que no te reclamaran algún día de ARCA o de la UIF, la Unidad Antilavado, o del Banco Central, algún día rendimiento de cuentas. Los bancos también dijeron, mirá, entre Caputo y Milei diciendo hacer lo que se te cante y que no te pidan nada, y yo incumpliendo las normativas locales e internacionales, prefiero hacer de cuenta que esto sigue. Y entonces los bancos te siguen pidiendo y la gente no es tonta y los que tienen plata no declarada no la están metiendo en el sistema. Porque además, ¿para qué lo harían? Por ahí para pagar los viajes al exterior y demás, pero si pueden apretar un botoncito y comprar dólar oficial, ¿para qué sacarían sus dólares? Cosa que hacían hasta que se liberó el cepo, ¿no? Claro. ¿Cómo crees que va a seguir la cosa de aquí hasta el periodo electoral de septiembre y de octubre? No tengo duda que movidita, si al gobierno le va bien, va a mantener el dólar adentro de la banda, y si le va muy bien, lo va a lograr hacer bajar a 1.200 y hacerle ganar mucha plata a los del carrete para que se queden y vuelvan a dar otras vueltitas. Y si le va mal, estamos en graves problemas. No porque yo no desee que al gobierno le vaya mal, pero cuando al gobierno le vaya mal, la cuenta la vamos a pagar todos. Entonces, si al gobierno se le escapa el dólar y la inflación, es una buena noticia porque va a perder las elecciones y no vamos a empeorar, pero es una mala noticia para un montón de gente que no llega a fin de mes. Claro. Bueno, Juan, gracias como siempre, ¿eh? Te mando un abrazo inmenso, hasta la próxima. Hasta la próxima, Juan Valerdi, uno de nuestros economistas de cabecera, charlando con nosotros en una jornada muy movida en lo económico y financiero, con un dólar que está prácticamente alcanzando el techo de la banda, 1.360 el oficial, con fuerte intervención del gobierno en los mercados de futuro, sobre todo el Banco Central, con tasas que siguen altísimas, un combo explosivo, pero nada nuevo en la Argentina de la restauración económica oligárquico-neoliberal, en este caso con fachada anarcocapitalista, ¿no? Esta película la vimos tantas veces y ya sabemos cómo termina, la sociedad sabe cómo termina. Pero bueno, finge demencia, ¿no? Y entonces se deja llevar por los cantos de sirena de medios de comunicación que solo hablan de candidaturas testimoniales y no hacen mención ninguna a no solo la inestabilidad económica que estamos viviendo, sino a los numerosos casos de corrupción que surgen día a día,
hora a hora, minuto a minuto, con un ministro de Justicia que la verdad yo no sé cómo sigue a esta altura de las circunstancias, no sé cómo sigue en su puesto, ¿no? Imagínense si hubiese pasado esto en un gobierno Nakam Pop, con un ministro de Justicia en semejante cámara oculta. Y ya la tenemos a Valeria Carreras, abogada, por supuesto, ustedes la conocen bien, una verdadera cruzada en estas luchas por la justicia de un pueblo a la que se le niega permanentemente justamente la justicia, ¿no? ¿Cómo te va, Valeria? ¿Qué decís? Muy buen mediodía para vos aquí en Radio Caput. Una vez más te recibimos con los brazos abiertos, Valeria. ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va a vos, a la radio y a toda la audiencia? Acá estamos. Bueno, siguiendo algunos acontecimientos que vos seguís bien de cerca, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso Cuéllar, que una vez más ha ganado la tapa de los diarios porque parece que ya en Paraguay lo quieren extraditar, el juicio sigue adelante, algunos periodistas de los grandes medios que representan al poder económico de la Argentina están tratando de cambiar la bocha y hacernos creer que en realidad Cuéllar fue coimeado por el peronismo para votar a favor de Milei. Digamos que sí, sería una locura, ¿no? Sería una plata tirada al Pepe, ¿no? No, es que aparte el que hace el guión está pifiándola, pero sí, estos últimos días ha habido como una lavada de cara de Cuéllar, está saliendo en medios hegemónicos y también en la inmundicia que propone A24. Ayer en un reportaje vía Zoom que le hicieron, él dijo sentirse amenazado por Mayans cuando en una oportunidad no dio quórum para un pliego de un juez, de una jueza, y entonces dijo, che, pero un día podés tener un juicio, o algo así le debe haber dicho Mayans, y él dice que se sintió intimidado y como que dio a entender que esta causa podría ser algo en represalia. Una locura absoluta que no tiene ni pie ni gollete. Yo te cuento que yo denuncié a Cuéllar para que se investigue si hubo dádivas o soborno para que él cambie su voto 360 grados y habilite de ese modo la aprobación de la ley Bases. Justamente cuando él cae infraganti con este contrabando en grado de tentativa, cuando fue descubierto con una mochila repleta de dólares en efectivo, más de $200.000, cuando practicaron distintas explicaciones, todas sin fundamento. Era de mi secretaria, la secretaria no tenía cómo justificarlo, luego se detectaron varios ingresos al país, de hermano a Paraguay, luego se logró determinar que estaban queriendo comprar 5 departamentos en un mismo día y en efectivo. En fin, todo me indica que tiene 4 patas, que ladra, es un perro. Entonces acá sí veo que cambió su voto absolutamente de blanco a negro, que el presidente había dicho que todos eran coimeros, que había valijas y valijeros, sí, referido al Congreso, para aprobar leyes, que lo atraparon con estos dólares y con ganas de comprar 5 departamentos al contado. Yo tengo que pensar que hay una sospecha seria y certera en ese sentido. Puede ser una dádiva para que votara la ley Bases. Y eso es lo que pido que se investigue. La semana que viene estoy citada para eso. Y bueno, voy a pedir una serie de pruebas que pedí hace un año, pero bueno, todo se mueve lentamente, y voy a agregar unas más. Voy a agregar que citen a esta inmobiliaria paraguaya, voy a pedir que se crucen y se identifiquen las llamadas del día antes de la votación de la ley Bases, del día de la elección y de los días subsiguientes, incluidos los de la detención, a ver con quién se comunicó. Pido que citen a Guillermo Francos, porque en ese momento revestía la calidad de ministro del Interior, y vos sabés que los ministros del Interior tienen justamente relación con las provincias y con los senadores, y pueden armar reuniones para hablar de las bondades o no de una ley, de un proyecto. Por supuesto que no pueden coimearlos, ¿no? Pero bueno, yo quiero saber de qué hablaron, de qué no, si hubo reuniones, qué lo motivó a cambiar su voto a Cuéllar. Y también pido el libro de entrada y salida del Senado de la Nación, porque te cuento que cuando uno ingresa al edificio, en planta baja pasas una serie de requisitos, no solamente el escáner físico y de tus pertenencias, sino todo, tu identidad, a quién vas a ver, quién te llamó, cuál es el motivo, todo lo cual queda volcado en una tarjeta. Esa tarjeta también está guardada en archivos digitales,
y tiene que estar quienes lo visitaron en esos días y hasta el momento en que fue detenido. Eso es lo que pido. Qué importante esta iniciativa tuya de cara al Poder Judicial, Valeria, porque en definitiva, si se comprueba esto, la ley base, que es una de las bases fundamentales de este modelo económico y social, se caería a pedazos, ¿no? Exacto, si se cae, si se nulifica, un montón de derechos recuperamos, un montón de soberanía vamos a dejar protegida, un montón de sectores de la economía y de la producción y de la sociedad, va a haber un respiro en esto, ¿sí? Yo te cuento que no estoy sola, hay también otro juez y otro planteo, el planteo del sindicato ATE, Asociación Trabajadores del Estado, que en uno de los planteos que hace por los derechos de los trabajadores en contencioso administrativo, plantea la irregularidad de esta sanción de la ley bases, y el juez McCormick les hace lugar en este sentido, dice, hay tanta sospecha sobre la validez de esta ley bases que pido el expediente administrativo del Congreso completo. Y ahí tengo también cimentadas mis esperanzas, porque va a surgir que el dictamen, por ejemplo, se firmó en blanco. Uh-huh. Van a ver todas las intervenciones, las versiones taquigráficas, en donde muchos diputados mencionaban que esto estaba totalmente amañado, manejado, oscuro, sucio. Imagínate que hasta se reunieron en un departamento privado de Recoleta para acordar este dictamen. No, nos pasan tantas cosas, Javier, que algunas cosas las olvidamos. Es cierto, ¿no? Totalmente. La agenda argentina nos pasa por arriba. Sí, pero nos todo pasa. esto es importante. Y hay veces que te confieso, en mi casa me dicen, pero otra denuncia vas a hacer, pero te tenés que meter, mamá, en esto, sí. Yo digo, sí, me tengo que meter. No tengo chances reales, porque no tengo padrino político, porque no tengo a nadie atrás que me banque, porque voy sola al frente y porque estoy en Comodoro Pi. Sin embargo, los obligo a dejar por escrito si me lo van a rechazar, si lo van a cajonear, a ver qué argumento utilizan para mirar para el costado, como les pongo yo en la denuncia. No miremos para el costado, no tengamos otra ley Banelco, no tengamos otro diputrucho como en el Menemato. ¿Te acordás que dio quórum sentado un tipo en una banca que no era nadie? Ahí van por la flexibilización, por la privatización de gas del Estado, con esa truchada. Después con De la Rúa estuvo la ley Banelco justamente para quitarnos derechos laborales, flexibilización, lo mismo que ahora con la ley base. Yo digo que la historia se repite, por eso estas denuncias van a servir para analizar lo que nos pasó y para evitar que vuelva a suceder. Sí, estás dando testimonio en tiempos difíciles, ¿no? Esto es muy importante, Valeria. Ahora, fíjate que lo que uno está viendo de Cuéllar es que él está mandando mensajes de pedidos de protección, ¿no? Un poco basado en ese cuño Libarona que desembosado dice: yo manejo los jueces hacen lo que yo les digo, sobre todo los de Comodoro Pi. Yo creo que está... Es lo que está diciendo, sí. Es lo que está diciendo, ojo, ojo que yo estoy acá y si hablo, ¿entendés? Pero ¿cuánto más le queda de cobertura política con este paraguas político protectorio que tiene? De estos dos años le queda a este gobierno, 2 años, pongámosle, acá. Legalmente sí, 2 años y medio. Sí, legalmente, yo siempre en eso, viste, no soy golpista para nada. Hay que bancársela, pero hay que mostrar el descontento y que no estamos de acuerdo con esto en las urnas. Y la posibilidad va a ser dentro de 2, ahora la tenemos como para lograr mayorías y lograr una buena y contundente respuesta, pero en 2 años vamos a tener las elecciones nacionales, ¿no? Y ahí, ¿qué va a hacer Cuéllar? Cuéllar va a poder bancar y solventar los abogados que tiene allá carísimos, y su alojamiento y su no producción y toda su vida allá, ¿va a poder? Y es una buena pregunta para hacerse. Ahora, ¿qué le pasa, Valeria? ¿Qué le pasa al Poder Judicial? ¿Qué le pasa al mundo de la justicia cuando ve un ministro en esa cámara donde se muestra tal cual es, ¿no? Con sus influencias, con su tráfico de influencias, con esa impunidad con la que se manejan? Mira, yo
creo que no dicen nada, ¿sabes por qué? Porque nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Nada. No sé si hubo una denuncia hoy o algo, no, la verdad que no estuve atenta. Sí, creo que hoy hay pero una a mí me llamó la denuncia. atención. Hoy hay Pero bueno, una denuncia contra llamó la Cunio atención, Libarona. viste, que ayer nadie del gobierno salió a decir nada. Sí, Franco Cunio, dijo nada. algo, como diciendo, no importa, no pasa Sí, nada. pero se equivocó. ¿Sabés Claro. qué pasa? Se equivocó. Yo lo estaba viendo. Dijo, no, él en realidad no tengo nada que decir porque no lo vi, pero tengo entendido que hubo un divorcio y una mujer que mintió. Se equivocó, se refería a otro caso, Franco. Así que, viste, están en todas. Yo la verdad que la vez pasada concurrí a una charla que dio Zaffaroni. Zaffaroni decía, la justicia está podrida desde la Corte Suprema hacia unos 40 jueces y fiscales, que están todos acá en la ciudad de Buenos Aires. Él rescata al juez que a pelo sigue brindando justicia en el interior, en el conurbano, Claro. atestados de causa. Hay que reivindicar a la jueza Martina Forms, que ha sacado También, 2 cautelares fíjate. importantes con el tema Sí, vialidad para y los el tema INTI. Trabajadores, tal cual. Pero yo, ¿sabes lo que te digo? Es, no creamos que está todo perdido. Yo cuando litigo en el interior en tribunales federales, la suerte es distinta. Y no es porque yo tenga una cara bonita, que la tengo, creo. No, en broma. Yo creo que es porque todavía ahí no llegaron los tentáculos del poder. Entonces, ¿qué hacen? Aplican el derecho en base a las pruebas. Vos citabas a la doctora Martina Forms. Hay otros casos también. Pero, por ejemplo, cuando fueron las prepagas, hubo muchos fallos también en Martina Forms, pero también en Mendoza, también en Entre Ríos, también en Chubut, al unísono, ¿se entiende? Haciendo aplicar la ley. No era favoritismo para nadie, no era ideológico, no era político, era, la ley es esta y yo la voy a hacer cumplir, ¿se entiende? Claro, el gran problema es Ahora, Comodoro. no me sorprende nada lo Comodoro de Pi. Cunio, no me sorprende. ¿Cómo? Que el gran problema es Comodoro Pi para el Poder Judicial argentino. Comodoro Pi, la Corte Suprema, la Corte te está dando unos mensajes terribles cuando te saca un procesamiento, una sentencia como la de Cristina en un mes, en 45 días. Esto yo te puedo asegurar que ningún abogado, ninguno, de ningún tiempo, puede acreditar que haya tenido una resolución tan rápidamente en la Corte Suprema. Ninguno, aunque sea el hijo del vecino, nada, nunca. Ya ni me meto en las causales del fallo. Yo acá te digo que un poder judicial que obedece a los titulares de los diarios para sacar un fallo es un poder judicial que no merece el respeto de nadie, ni de propios ni de ajenos, porque aquellos que sienten que manejan el poder judicial tienen que darse cuenta que no es respetable alguien que se maneja por un telefonazo o por un cheque. No es respetable, no podés esperar nada de ellos. Se te van a dar vuelta en la primera de cambio. Y bueno, después Comodoro Pi, vos sabés que Zaffaroni decía que en Comodoro Pi hay otro problema, además de que están todos vendidos, y es que son mediocres. Son mediocres, no son jueces formados con un buen expertise. Son personas acomodaticias que se llaman allí. Y punto. Claro. Bueno, Valeria, como siempre es un placer charlar contigo y no hacemos más que resaltar la valentía que tenés para afrontar este tipo de cosas. Por eso queríamos charlar con vos en el día de hoy. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vos y a la radio. Un abrazo grande. Valeria Carreras charlando con nosotros. Bueno, se nos termina el programa. Ya llega Horacio del Prado, como siempre, como todos los jueves. Nosotros nos vamos a reencontrar el martes con más Relator Nauta aquí en Radio Caput. Las gracias para Martín Loza, que nos puso al aire. Y bueno, a disfrutar del fin de semana y nos reencontramos el martes próximo, ya finalizadas las vacaciones de invierno para muchos. Chau, chau. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate
tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.